Génesis 46. En breve le doy los versos que vamos a considerar juntos. Ahora mismo nosotros cantábamos un cántico muy hermoso, muy especial, que Cristo es nuestra recompensa y que Él trae gozo, que ya no habrá más llanto ni dolor. Y a propósito de esto que hemos hablado de los llantos de José, hasta este momento lo que hemos visto es un desarrollo en su vida, emocional, espiritual, físico. Lo hemos considerado juntos. Hemos visto cómo José, que está en las manos de Dios, sus hermanos, su padre y todo el que está a su alrededor, estaba cambiando para bien, estaba avanzando. Y lo que pudo haber empezado como un llanto de dolor y de amargura, ya se había transformado en un llanto de libertad. Ya se había transformado en un llanto ya de gozo. Una manera de manifestar todas esas emociones, esos sentimientos que él estaba experimentando y que humanamente estaban impactando su vida. José no era débil y no podemos nosotros decir que era un llorón, porque hasta el momento hemos visto 4 llantos de José. Y a pesar de que hoy vamos a ver un quinto de 7, no podemos nosotros pensar bajo ninguna circunstancia que él está llorando de tristeza, de dolor, de amargura, sino que sencillamente las crisis que le había tocado vivir en la vida ahora están siendo transformadas por Dios en momentos de mucha alegría. Y las emociones nuestras que no son racionales, entiéndase que a mi emoción yo no la puedo someter al juicio de la razón. Él entonces, como nosotros, manifestaba lo que sentía con sollozo, con llanto, ya no con nerviosismo, ni enfado, ni gritos, como vimos hace unos capítulos atrás en Génesis, sino ya son lágrimas de gratitud al Señor, que más bien estaban limpiando su alma. Se estaba él despojando de todas esas cargas para no llorar jamás de tristeza, para dejar atrás todas esas situaciones que en su mente habían provocado tanto dolor en el pasado. Y muchos de nosotros tenemos situaciones en nuestra vida que no sabemos expresar. Y digo que no las sabemos expresar porque en algún momento de nuestra vida nos dijeron que estaba mal llorar o hicieron comentarios que expresar nuestras emociones no era correcto. Y eso es lo que provoca es que nos enfermemos. Eso es lo que provoca es que acumulemos en el corazón emociones que, como les decía hace un momento, no responden al juicio de la razón. Fue Dios que colocó en nosotros la capacidad de poder expresarnos a través de nuestras emociones. Por eso en el tiempo de alabanza, cuando nos gozamos, damos gritos de júbilo. Porque lo más contradictorio es un creyente gozoso cantando una alabanza de júbilo. Así. Amén. Ya viene la recompensa. Amén. Aunque no digan amén. Amén. Si tú y yo estamos declarando, ya viene la recompensa y no voy a llorar, usted tiene que estar gozoso, alegre y manifestarlo. Amén. Pero si yo no lo manifiesto, es porque hay algo en mi corazón, como un muro, que impide que fluyan las emociones. Y nos dicen, no, y no se aplaude, y no se hace esto, y no se hace aquello. Hermano, entonces usted no hubiese podido pastorear a David, por ejemplo. Y Dios no lo corregía porque él se gozaba en la alabanza. Era su esposa que le decía, mira, rey, ven acá, mantén tu posición de rey.
Me estás avergonzando delante del pueblo. ¿Y qué le decía David? Por causa de él yo me haré, ¿qué? Más vil. Que se burlen, que digan lo que quieran. Este es mi momento con Dios. Por eso David estaba en el lugar secreto de Dios. Y entendía las cosas que los de su época no entendían. Y recibía palabras proféticas incluso declaradas por nuestro Señor Jesucristo puntualmente. ¿Por qué tenía ese nivel de revelación, esa conexión con Dios, David? Porque estaba apasionado por Dios, pero lo demostraba, lo vivía, lo experimentaba. Y esto es lo mismo que está pasando con José. O sea que a Dios le agrada que tú y yo experimentemos nuestra humanidad en el orden perfecto que Él ha establecido para nuestra vida. Ok, si tú eres muy tranquilo, si tú tienes tu forma, pues no cuestionamos eso. Pero tú y yo tenemos que ser coherentes con lo que estamos declarando. Cada quien en la medida que lo siente y lo experimenta y dentro del orden de Dios. Pero tenemos que expresar en la presencia de Dios lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo. ¿Para qué? Para que seamos libres. Y precisamente de eso quiero que hablemos hoy. Porque no sirve de nada que estemos nosotros viendo a José cómo está siendo transformado por Dios en el libro de Génesis y nosotros nos quedemos simplemente como espectadores de la gloria de Dios en la vida de su siervo. Muchas veces no vencemos nuestras dificultades por la dureza del corazón. Muchas veces no damos un paso al frente, un paso adelante, porque no vencemos sobre el orgullo, sino que el orgullo triunfa sobre nosotros. Mientras José mantuvo su postura firme, dura, delante de sus hermanos, ¿quién estaba sufriendo? Él, José. El único que se estaba provocando más daño y dolor era el mismo José, con su sufrimiento. Pero el día que él decidió decirle, yo soy José, y habló libremente y lloró sobre ellos y dejó esa postura de orgullo que tenía, fue libre. Y Dios lo bendijo. Dice Génesis 46, en el verso 28, que cuando ya estaba cerca de llegar Jacob, mandó a Judá que se adelantara a fin de encontrarse con José y averiguar el camino de la región de Gosén. Cuando por fin llegaron, José preparó su carro de guerra y viajó hasta Gosén para recibir a su padre Jacob. Cuando José llegó, corrió a los brazos de su padre y lloró. Aquí está el quinto llanto de José. Y lloró sobre su hombro largo rato. Delante de los egipcios, delante de su familia, delante de todos. Esos 20 años de dolor estaban siendo expulsados en ese momento, en ese abrazo con su padre. Y fíjate qué gozo le da Dios a Jacob, que le dice a José en el verso 30, finalmente estoy listo para partir con el Señor, estoy listo para morir, porque he vuelto a ver tu rostro y sé que aún vives. Dios cumplió su promesa, Dios guardó a su siervo, Dios le dio gozo a Jacob y alegría a José. Fíjate lo hermoso, lo maravilloso, lo enriquecedor, que tú y yo sepamos expresar lo que sentimos, que podamos hablar libremente, por ejemplo, en el ambiente matrimonial. Cuando en el matrimonio la pareja no sabe hablar libremente, se ocultan cosas en el corazón. Y esas cosas ocultas en el corazón van creciendo y ramificándose en nuestra alma y creando lo que nosotros definimos como raíces, pero de amargura. No son raíces de crecimiento. No son las raíces que echa el árbol plantado junto a corrientes de agua
para dar su fruto a su tiempo y crecer hermoso y lleno de vida. No, son raíces pero que están conectadas y ramificadas en un ambiente tóxico que va dañando toda nuestra vida y va oscureciendo no solamente el ambiente y el panorama, nuestro rostro, nuestros sentimientos, nuestro carácter, la vida de nuestro hogar se va consumiendo, se va apagando. Y el que entra allí pueden tener todas las luces encendidas, pero se siente oscuro ese lugar. Se ve oscuro ese rostro. Se ve la oscuridad en los hijos, en la familia. ¿Por qué razón? Porque hay sentimientos retenidos en el corazón que no se expresan. Pero recuerda que José no comenzó a pelear con sus hermanos, que José no comenzó a avergonzar a sus hermanos, sino que él decidió soltar y hablar libremente con ellos. No significa que si mi corazón fue herido, yo entonces voy a herir para liberarme. Porque eso no es lo que estamos hablando. Eso es pagar mal por mal. Y eso enferma más. Tú y yo hemos sido llamados por un padre de amor que como Jacob, con su hijo José, abrió sus brazos y los recibió. Y al recibirlo le dio amor. El Padre del cielo con nosotros nos ha manifestado su amor en Cristo. Y hemos recibido ese amor para que tú y yo aprendamos a amar como Dios nos ha amado. Y entremos en esta dinámica. Cuando tú y yo venimos a la presencia de Dios, Él no comienza a recordarnos todo lo malo. Él comienza a quitarnos las cargas de todo lo malo. Y esos pensamientos negativos que vienen a nuestra mente, como hizo con la mujer sorprendida en pleno acto de adulterio, le dijo, yo no te acuso, sino más bien vete y no lo hagas más. Sigue adelante. Esas son las palabras de restauración de Jesús. Si una mujer sorprendida en pleno acto de adulterio, cuyo fin inmediato es la muerte, apedreada, recibe un trato de amor como el de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué usted cree que ella va a dar a partir de ese momento? Ella en ese momento recibió amor y aprendió a amar. Y cuando tú y yo recibimos un trato amoroso de parte de Dios y comenzamos a llenar la atmósfera en la cual estamos con la misma dosis de amor, las cosas comienzan a cambiar. Así como cambió el corazón de ella y fue impactada y sorprendida por este acto de misericordia, tú y yo tenemos que sorprender a las personas que están a nuestro lado, con las cuales nos sentimos agraviados, molestos, dañados, sorprenderlos con palabras de amor para que se interrumpa la obra del enemigo, para que cese el dolor, el llanto y la tristeza, para que fluya el amor de Cristo y la restauración del Padre en nuestra vida y en nuestro hogar. Que escuche bien, necesita ser sanado, necesita ser restaurado, necesita ser alcanzado por Cristo todos los días. Todos los días, porque todos los días enfrentamos situaciones diversas, nuevas. Y yo no puedo creer bajo ninguna circunstancia que el regalo que le di en febrero a mi esposa tiene que perdurar por los siglos de los siglos y amén. No, pero recuérdate que yo te di un regalo. Eso pasó. Ya hoy tú tienes que agradar, cuidar, amar, manifestar el amor de Cristo de otra manera.
Pero nos hemos conformado con los actos de amor que en algún momento de nuestra vida nosotros dimos y entendemos que por ese acto de amor tengo que ser retribuido el resto de mi vida. Y que todo el mundo está en deuda. Pero estamos sinceramente equivocados. Porque fíjese que José iba de gloria en gloria, avanzando. Y cada día descubrimos algo nuevo, interesante y maravilloso. Dice la Biblia que la familia de José iba de camino a Gosén, al lugar de prosperidad, al lugar de abundancia, en medio del desierto. Si usted busca en el mapa, esta pequeña región de Gosén era una región que se veía desde arriba verdecita, llena de vida en el delta del Nilo, en la desembocadura, y estaba todo hermoso y alrededor todo era desierto. Tú puedes estar viendo muchas cosas a tu alrededor, pero no tienen por qué llegar a ti. No tienen por qué instalarse en tu vida. No tienen por qué manifestarse en tu vida. Tú y yo no tenemos por qué estar viviendo las mismas vicisitudes de aquellos que no conocen a Cristo. Pero para que marquemos la diferencia, tenemos que tener el corazón de Jesús, que fue el que se manifestó en José y estaba dispuesto a amar y ser amado, a dar amor y a recibir amor. En las manos de Dios hay un libreto, hay un diseño, y tú vas a recibir una palabra profética en este momento. Dice la Biblia que en la presencia del rey David había un hombre de la familia de Coat llamado Asaf, que estaba a la orden del rey para profetizar. ¿Qué significa eso? Que cuando el rey le decía, vamos a adorar al Señor, ese hombre estaba preparado y conectado. Y de esa boca fluía palabra pura de Dios. Y tú y yo tenemos que ser como los hijos de Coat en este tiempo y aprender a profetizar. Esto significa a declarar la palabra de Dios que lleva vida e inyecta ánimo, propósito, cambio donde quiera que vamos. Si usted entra a una oficina cualquiera de servicio, ese lugar se tiene que electrificar con su presencia. ¿Y qué pasó aquí? No, esto tiene que cambiar. Que todo el mundo diga, hay algo especial. Porque en Asaf había algo especial. Él era portador de vida. Porque él entendió el libreto de Dios. En la mano de Dios hay un libreto. Algunos le dicen destino. Los que estudian la palabra lo llaman providencia. Es que Dios es soberano. Y en ese libreto de Dios estás tú. Y yo quiero que tú entiendas hoy cuál es tu papel. Si tú eres invitado a formar parte de una película, te tienen que entregar un libreto para que tú entiendas qué tú vas a hacer delante de la cámara, para que no salga de espalda, para que cuando estén peleando tú no estés riéndote y no estés contrario a todo lo que está sucediendo. Pero usted sabe que hay muchos cristianos que lamentablemente estamos así. Y nos buscan en el libreto, pero el hermano está perdido. Mira, en la mano de Dios hay un libreto y tu papel, Él ya te lo dijo. Tú eres más que vencedor. Amén. Le damos un aplauso a Cristo porque Él ha declarado en ese libreto que tú y yo somos más que vencedores en Él, porque somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido a precio de sangre, llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Somos más que vencedores.
Y en ese libreto, Dios quiere que tú y yo aprendamos a cerrar los capítulos. Porque no nos podemos quedar en el mismo capítulo, porque no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver aquella serie que van por 150 capítulos y uno dice, ¿cuándo él va a morir? Él tiene que morir, porque hasta que no muera no termina esto. Esas series, novelas, películas, como usted la quiera llamar, interminables, como si no supieran qué hacer con el guión. Pues mira, en esto usted es más que vencedor y no tiene que morir, lo que tiene es que pasar la página. Ir al siguiente capítulo. Hermano, usted es más que vencedor, vaya a la siguiente hoja. Hay un capítulo nuevo. Hay una historia que Dios escribió acerca de usted que todavía no conoce. Yo sé que se aprendió el capítulo 2 muy bien y se lo sabe de memoria. Pero recuerda que Jesús no repitió el Gólgota 30 veces. Él fue allí y venció. Entonces luego lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, ascender. Y dice, y volveré a ustedes. Y el capítulo y el progreso en la vida del Señor continúa. Y Dios vino y le mostró todo el libreto a sus hijos. Le dijo, yo me voy para preparar morada para ustedes. Entre tanto que estoy allá, ustedes están aquí. Y lo que ustedes tienen que hacer aquí es que ir por el mundo y predicar el evangelio. Para que todas las personas que no me conocen, donde yo estoy, también estén. Y a ustedes yo les doy poder. No vayan a ningún lugar hasta que el poder no descienda. Y cuando el poder descienda, caminen. Y donde quiera que ustedes vayan, yo estaré con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta que Él vuelva. Pero si tú y yo soltamos el libreto y no sabemos cuál es el siguiente capítulo, nos quedamos estancados. Los profesionales de la salud nos dicen que hay un ciclo que empieza y que debe terminar, que va de la negación a la ira, de la ira a la negociación, pasa a la depresión y termina con la aceptación. ¿En qué punto estamos? Porque algunos nos hemos quedado en la ira, otros en la negociación. Y mira, tu esposa no quiere negociar contigo, es que pongas el bombillo por el amor de Dios. No, pero no pelees más. Es que vayas y compres la leche. Pero estamos en el plano de la negociación. Entonces, esto es una injusticia que yo haya estado todo el tiempo en la calle. Pero es que nos estamos provocando el problema. Y no nos estamos dando cuenta. Por estar en el mismo proceso de duelo una y otra vez. Si tú supieras lo que estoy viviendo. No, yo no lo sé porque eres tú que lo estás viviendo. Que compré la leche. Y entonces viene el divorcio. Y cuando le preguntan, ¿y por qué fue el divorcio? A ella le da pena, pero él no compró la leche. Y yo duré años. Y entonces venía que el trabajo, que lo mismo. Pero que eso, hermano, no es de Dios, hermano. Pero que está desesperado, tiene 20 años pidiendo que traiga la leche. Y uno lo ve como algo tan insignificante hasta que usted lo vive. Y vive con una persona, o usted es la persona, lleno de ira, lleno de negación, negociando todo el tiempo, en un duelo permanente, donde tenemos que llegar al punto de aceptar la voluntad de Dios. José tuvo que aceptar la voluntad de Dios. ¿Y qué le dijo a sus hermanos? Dios me trajo aquí y hoy lo entiendo. Hace un momento los quería matar, no le voy a decir que no.
pero hoy lo entiendo. Hace un momento los quería encarcelar a todos, pero hoy lo entiendo. Fue para preservar la vida de ustedes y mía. En el momento en el que me vendieron, yo estaba lleno de dolor y amargura, pero aquí estoy consciente de que todo lo que me han provocado, Dios lo permitió para que llegaran a Gosén. Entonces ahora llegamos al capítulo 46, donde dice la Biblia que Jacob y su familia estaban de camino a Gosén. Pero a Gosén no se llega sin el proceso. A Gosén no se llega sin morir al orgullo, a la ira, a la negación, a todos esos procesos amargos y sobre todo cuando no estamos dispuestos a humillarnos. ¿Qué es lo que más te molesta de tu marido o de tu esposa? Que cuando me siento luego de trabajar, en el momento más inoportuno, me pide un vaso de agua. No, todos aquí están diciendo, ay, pero es que esto no tiene sentido, pero tú peleaste anoche por el vaso de agua. Ahora bien, ¿qué pasa cuando pasan los años? Reflexionamos y dentro de este ciclo llegamos a la aceptación. Estamos como lo tienen diseñado los especialistas de la conducta. Decimos, hasta me hace falta llevarle el vaso de agua. Así de terribles somos. Entonces, ¿por qué hoy no damos un paso y dejamos atrás toda la carga? ¿Y cómo se hace eso? Si no te gusta lo que ves, si no te gusta lo que sientes, si no te gusta lo que estás escuchando, tu mente está esperando que yo diga, déjalo, suéltalo. Ay, yo lo sabía, hermano, que lo que yo tenía que hacer era soltar ese trabajo. No. Si tú quieres que todo lo que estás viviendo cambie, sea diferente, cambia tú. Porque para muchos, Egipto fue esclavitud. Para José fue prosperidad y libertad. Porque estaba en la voluntad de Dios. El problema no está en el lugar. El problema está en nosotros. Porque dice la Biblia que Pedro estaba en el Sanedrín, delante de la autoridad de los mismos que crucificaron a Jesús. O sea, que lo podían crucificar a él. Y él no tenía ni un cc de la gloria de Cristo. Y Pedro dijo, hagan conmigo lo que quieran. No voy a dejar de predicar ni de decir lo que digo y lo que he oído. Y no lo crucificaron. Y siguió prosperando. Hasta que se cumplió la voluntad de Dios en su vida. Pero no era el ambiente. No eran las circunstancias. Es que Pedro no era igual. El Pedro que le decía al Señor, vámonos de aquí nos dan comida, aquí nos dan esto, nos tratan mal. Era el Pedro que ahora transformaba los ambientes. Era el Pedro que era liberado de las cárceles. Ya era el Pedro que había aprendido a pescar. Y Dios, en este día, quiere que entendamos que quien tiene que cambiar somos nosotros. Pasar la página y cerrar el capítulo. ¿Cómo sé si cerré un capítulo? Con esto terminamos. Si me identifico con lo que se está predicando y sé que tengo temas abiertos en el matrimonio, en el trabajo, en el ministerio, ok, los tengo. ¿Cómo sé si cerré el capítulo? Dice Génesis 45, verso 15,
que José besó a cada uno de sus hermanos, lloró sobre ellos, estamos en el cuarto llanto, retrocedimos ahí al cuarto llanto, lloró sobre ellos y después comenzaron a hablar libremente. Comenzaron a hablar libremente. Entonces, ¿cómo yo sé si cerré un capítulo? Cuando puedo hablar del tema con libertad. Pero si tú no puedes hablar con tu esposo, tienes un nudo en la boca, o con tu esposa, es porque hay carga en tu corazón. Hay atadura en tu corazón. Y mientras esa atadura, que puede ser una cosa insignificante, pero tú no le hablas. Es una cosita. Tú no se la dices a nadie porque es vergonzoso, pero tú no le hablas. Pero esa pequeña cosita va creciendo, va ramificándose y acumula hasta que estallamos. Y Dios no quiere que eso pase. Dios quiere que hoy tú y yo podamos tomar nuestras cargas, dejarlas en Él y avancemos. Como dice Génesis 46, 29, José llegó donde estaba su padre, corrió a los brazos de su padre y lloró sobre su hombro largo tiempo. Lloró sobre su hombro largo tiempo. Y Dios quiere que corramos a sus brazos de amor, y libremente podamos decirle lo que tenemos que decir. Soltar el nudo. Dejar a un lado la carga y aprender a depositar en el Señor nuestra carga. Por largo rato, si es necesario, corre a los brazos del Señor. Llora sobre su hombro y dile lo que sientes. Dile lo que sientes. Tú vas a ver que posiblemente despiertas mañana y hay algunas cosas que todavía no se van a resolver de inmediato, pero ya tú te sientes diferente. Ya tú lo ves diferente. Y ya tú reconoces el libreto porque entendiste tu papel. Tú eres más que vencedor, punto. Hay que seguir, hay que pasar la página. Esta historia no termina como la vemos hoy. Esta historia no termina así. La historia no ha terminado. Dios no ha acabado contigo. Pero debemos aceptar la voluntad de Dios y depositar en Jesucristo nuestras cargas. ¿Cuál fue la bendición de Jacob? Que finalmente él pudo ver el desarrollo del propósito de Dios. Jacob tuvo una bendición que tú y yo no podemos perder, no podemos permitir que el diablo nos la robe. Jacob llegó al final del libro y vio el cierre y terminó triste, terminó mal, terminó quejándose. No. Jacob dijo, ahora estoy listo para morir porque he vuelto a ver tu rostro. Dios sabía que eso hacía falta. En el corazón de ese anciano hacía falta que volviera a ver a José. Eso lo llenó de vida, de alegría. Sé que aún vives. Ya. Terminó mi libreto. Y ya tú y yo escuchamos en el encuentro anterior que José fue y depositó los restos de su padre junto a su esposa Raquel y regresó a Egipto. Pero ya la vida de Jacob terminó
como Dios la diseñó. Se cerró ese libreto. No permitas ni que el enemigo te quite el gozo de ver el resto de la historia, ni quieras arrancar las páginas como si eso fuera a quitarte el dolor. Esto no me gusta. Me cansé de este tiempo. No quieras arrancar las páginas que Dios ha permitido que estén allí porque con un propósito están. José dijo, ustedes planificaron el mal contra mí, pero Dios, que tiene el libreto, lo encaminó a bien. Tú y yo somos hijos de la providencia de Dios. Él es el que cierra el libro. Él es el que tiene el control de la historia. Él es el que añade y nadie te puede quitar. Él es el que quita y nadie te puede añadir. Él es el que suma y multiplica bendiciones sobre tu vida. Por eso te digo hoy, el propósito de Dios no ha terminado contigo. La historia tampoco. Pero sí te hago un llamado hoy. Pasa la página y cambia. Permite que el Espíritu de Dios cambie el espíritu de tu mente. Porque esta leve tribulación temporal no se compara con la gloria y las bendiciones que Dios tiene diseñadas para tu vida. Y esto no es un consuelo para tontos que se conforman. Esto es vida y es luz. Es esperanza. Es respuesta de Dios. Dios te diseñó para habitar en Gosén. Pero entre Gosén y tú hay un desierto. Y ese desierto no lo podemos evitar. Así que yo te invito a que le digas al Señor ahí donde estás, Señor, yo estoy dispuesto a pasar la página si tú estás conmigo. Y yo sé que el resto del camino tú tienes el control. El libreto está en tus manos y tú me has llamado a ser más que vencedor. Hoy yo decido depositar en ti mis cargas para que como Jacob finalmente yo pueda ver el desenlace de esta historia que tú tienes conmigo. Deja que tu alma reciba esta palabra. La historia no ha terminado. No sigas mirando el problema ni la dificultad. Corre a los brazos de tu Padre y dale un abrazo de hijo. Dale un abrazo de aquel que va a buscar, porque Él es un Padre fiel, un Padre de amor, un Padre que provee, que suple, que conoce, que ama. Él es el Padre que proveyó pan al hambriento y multiplicó las fuerzas de aquel que no tenía ninguna. Él es el Padre que le dio unción a pescadores y los puso delante de reyes. Él es el Padre que fortaleció hombres que estaban en el campo y los hizo valientes guerreros. Él es el Padre que llevó doncellas a ser reinas. Él es el Padre que en el horno guardó a sus hijos. Y el mismo Dios que no permitió que Noé naufragara,
es el mismo Dios que hoy sostiene tu barca. Es el mismo Dios que hoy sostiene tus sueños. Y nunca olvides que cuando José estuvo encerrado con sus hermanos, dice la Biblia que él recordó los sueños que Dios le había dado. Dios alegra tu corazón y te hace recordar las promesas que te ha dado. Dios no ha acabado contigo. Su obra no ha terminado, no termina aquí. Así que no te sientas más afligido. En medio de este paso, de este capítulo difícil, recibe nuevas fuerzas en el nombre de Jesús para que tú puedas avanzar. Hay una unción en esta mañana, una unción fresca de Dios en este lugar que está pudriendo los yugos y que se está llevando de tu alma, de tu corazón, de tus hombros, de tu mente, toda carga. Hay una unción fresca de Dios en este lugar para que podamos ser ministrados con esa libertad que hay en Cristo. El ciclo se cerró para Jacob, pero se abrió el cielo. Imagínate, aún la historia con él no ha terminado, porque hay mucho más de Dios para cada uno de nosotros. Tampoco la historia ha terminado contigo. Hoy los cielos están abiertos sobre ti, sobre tu familia, sobre tu matrimonio. El velo fue rasgado para que tú tengas libertad de correr a los brazos de tu Padre. Y hoy es lo que podemos hacer. Yo te invito que ahí donde estás sentado, que donde estás sentada, tú le puedas decir con todo tu corazón: Señor Jesús, heme aquí. Tú conoces mis necesidades, pero yo deseo conocerte a ti. Hoy me acerco a ti, Señor, de todo corazón. Y reconozco que te necesito. Y deseo que te reveles de manera personal y especial a mi vida. Que pueda haber un antes y un después en este día para mí, donde yo pueda conocerte y entenderte, saber que eres Dios. Y en mi casa, en mi vida, tú estés, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, tú conoces nuestro corazón. Yo te pido que selles en nuestra vida lo que hoy tú has tratado con nosotros. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de Vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.